Antes de iniciar con este video, simplemente quiero avisarte que esta novela de Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano ya cuenta con una lista de reproducción, en donde iremos agregando poco a poco cada parte de esta interesante y magnífica obra. Además, recuerda que cada video tiene una separación de tiempo, de capítulo a capítulo, de esta interesante e increíble historia. Y ya sin más preámbulo, iniciamos. Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Capítulo 17, Escuela Militar Parte 6. Estoy seguro de que será España. ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? Nuestro primer enemigo en la guerra, quiero decir. Ahora que estamos a punto de graduarnos, me pregunto contra quién será nuestro primer enfrentamiento en una guerra. Lorenzo y yo nos encontrábamos comiendo tranquilamente en el comedor. Es natural que un cadete a punto de graduarse se haga esa pregunta, considerando la situación política actual del país. Sí, creo que tu afirmación tiene sentido. Esos malditos españoles todavía no han reconocido nuestra independencia. En la historia original, no fue hasta el año de 1836, 14 años después de nuestra independencia, que España la reconoció y estableció relaciones diplomáticas. En este mundo, considerando que hemos confiscado los bienes de los españoles, podría tardar aún más, debido a que deben estar furiosos con nosotros. Claro, aunque no necesitamos el reconocimiento de España ahora que Inglaterra y Francia ya nos reconocen como una nación independiente, es seguro que en cuanto los españoles recuperen cierto nivel de estabilidad financiera y política, intentarán hacer algo en contra de México. La Primera Guerra, ¿eh? En la historia original no llegó a ser una guerra en toda regla, sino más bien fue un evento conocido como la Batalla de Tampico. Los españoles, subestimando a México, intentaron atacarnos con apenas 3.500 soldados, pero fueron derrotados por el general Antonio López de Santa Anna. Los españoles contaban con que los leales a la corona en México se unirían a ellos en cuanto desembarcaran, pero aún así, debieron haber traído una fuerza considerable si esperaban apoyo. Sin embargo, en realidad, en México todavía había gente que, aunque no lo dijera abiertamente, estaba en contra de la independencia. La mayoría de ellos eran peninsulares y criollos con nostalgia por la monarquía española, pero incluso algunos pueblos indígenas, como los tlaxcaltecas, compartían ese sentimiento. Por otro lado, los tlaxcaltecas habían sido atacados regularmente por el Imperio Azteca y al mismo tiempo, también fueron sacrificados en rituales, sufriendo horrores indescriptibles, antes de que los españoles llegaran. Eso es lo que llamaban las guerras floridas. Naturalmente, el odio de los tlaxcaltecas hacia los aztecas había alcanzado su punto máximo, y en ese contexto, llegó Hernán Cortés como un aliado y salvador. Los tlaxcaltecas contribuyeron significativamente a la caída del Imperio Azteca y, como recompensa, disfrutaron de un cierto grado de autonomía durante la era colonial. En la historia original, estos leales a España se opusieron a la independencia de México hasta el final, pero finalmente cedieron a la presión de la Federación Mexicana y se unieron como el estado de Tlaxcala. Si permitimos que los soldados españoles lleguen a territorio tlaxcalteca, las cosas podrían volverse horribles. Los expedicionarios españoles habían traído miles de rifles, mucho más de los que necesitaban sus tropas, con el propósito de armar a los leales a España en México. Si los tlaxcaltecas se arman con esos rifles, podría estallar una guerra civil entre mexicanos. Afortunadamente, Tlaxcala está tierra adentro, no muy lejos de la Ciudad de México, pero aún así, sería mejor resolver el conflicto rápidamente en las provincias. Dado que en este mundo también confiscamos las propiedades de los peninsulares, debemos estar preparados para que España ataque con más fuerza que en la historia original. Si invaden, ¿por dónde crees que entrarán? ¿Por Veracruz? Lorenzo preguntó. Como él, muchos otros preveían que España atacaría, y Veracruz era la opción más probable. Es la ciudad portuaria más desarrollada de México y el centro del comercio. Yo sabía que en la historia original, los españoles atacarían Tampico en lugar de Veracruz, pero Lorenzo y los demás cadetes no lo sabían. Ya que el tema había salido, no estaba de más contarle. Veracruz es el objetivo más obvio, pero precisamente por eso, su defensa es muy fuerte. No me sorprendería que atacaran un puerto más pequeño, como Tampico. Ah, eso podría ser. Exacto. Pero independientemente de por dónde ataquen,
primero harán una parada en Cuba para reabastecerse. En la historia original, el general español Isidro Barradas ancló en La Habana, la capital y mayor puerto de Cuba, para abastecerse antes de atacar el puerto de Tampico. Es un buen punto intermedio para reabastecerse. Si colocamos espías en Cuba, podríamos saber cuándo será la invasión. ¿Ves? Por eso siempre estamos en la misma sintonía. Después de 4 años juntos, ya me conoces bien. Bueno, ¿nos levantamos? Nuestra última comida en la Academia Militar había terminado. Febrero de 1828. Hoy, con la ceremonia de graduación, termino mis 4 años en la Academia Militar. Mis compañeros serán comisionados como oficiales, pero yo regresaré a la vida civil. Cuando Agustín I me envió a la academia, me dijo que no estaba obligado a ser militar toda mi vida. La idea era que podría participar en la sociedad como un administrador y empresario, que fomenta e impulsa el desarrollo empresarial y territorial del país, y solo vestiría el uniforme militar, en situaciones especiales como una guerra. Aunque vine obligado, no fue tan malo como pensaba. En cambio, si comparo estos 4 años en el heroico colegio militar, con los 18 meses de servicio militar de mi vida anterior en Corea. Si soy sincero, me divertí, y fue más de mi agrado estar en la academia militar. He ganado mucho en la academia. Conocí a Eduardo, con quien fundé una empresa de defensa, y además hice conexiones con muchos miembros del ejército mexicano, compañeros de clase, superiores, y los instructores de la academia. Incluso los proyectos en los que no estuve directamente involucrado han avanzado bien. Y también fui el primero en introducir el fútbol moderno en el Imperio Mexicano. Mientras observaba el campo donde se llevaría a cabo la ceremonia de graduación, me invadieron los recuerdos. El director de la academia, los instructores, oficiales de alto rango y, por último, Agustín I hicieron su entrada. Con las familias de los cadetes observando desde el fondo, comenzó la ceremonia de graduación de la tercera generación de la Academia Militar del Imperio Mexicano. El director de la escuela, el general de brigada García Conde, quien además era el tío materno de Eduardo, subió al podio. Con esto, damos inicio a la ceremonia de graduación de la tercera generación de la Academia Militar. Agradezco la presencia de las familias de los cadetes, los distinguidos invitados, y en especial a Su Majestad, el Emperador. Primero, los graduados entrarán acompañados por la banda militar. Mientras la banda militar tocaba, nos preparamos para marchar hacia el centro de la ceremonia, vestidos con nuestros uniformes de gala. El instructor dio la orden. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Clap, clap, clap, clap! Los aplausos de los asistentes nos envolvieron mientras desfilábamos en formación. El representante de la generación, Lorenzo, saludó al general García Conde, y la ceremonia continuó. Queridos cadetes, ha llegado el momento de poner en práctica el conocimiento y las habilidades que han adquirido aquí. Ahora serán oficiales del Imperio Mexicano. Después del discurso del director, comenzó la entrega de premios. Mi padre fue quien entregó los premios personalmente. También fue él quien dio el discurso de graduación, centrado en la responsabilidad y la moral de los soldados, así como en la lealtad al imperio. A continuación, tuvo lugar el juramento de lealtad, y finalmente, Agustín I entregó los diplomas a los graduados. ¡Felicidades! Te has vuelto todo un hombre. Gracias, Su Majestad. Con la entrega de los diplomas, la ceremonia llegó a su fin. Esto es mucho más agotador que la ceremonia de graduación de una universidad común. Mi hijo, qué imponente te ves. Mi madre, quien había venido acompañada de mis hermanos menores, me abrazó emocionada. Siempre tan cariñosa. Madre, si apenas hace poco salimos juntos. Mis hermanas, Sabina Iturbide y Juana Iturbide, también asistieron a la ceremonia de graduación. Hola, hermano. Parecían incómodas, como si no supieran qué decir al verme después de tanto tiempo. Desde que llegué a este cuerpo, he estado tan ocupado de aquí para allá que apenas es la primera vez que me cruzo con mis hermanas. Parece que no eran muy cercanas a su hermano Jerónimo, por lo que recuerdo originalmente en la historia original, ambas se convirtieron en monjas. No solo ellas, de los 10 hijos de Agustín I, 9 llegaron a la adultez, pero 7 murieron solteros. Es una tasa de celibato sorprendentemente alta.
3 de mis hermanas se convirtieron en monjas. Si fue por elección, no hay problema, pero sospecho que las cosas no fueron así. En esta época, la norma era que los adultos se casaran y tuvieran hijos para ser socialmente aceptados. Aunque si me lo preguntas, es debatible y cuestionable si en realidad eran adultos, esto refiriéndome al caso de las mujeres, ya que ellas se comprometían o casaban entre los 15 y 20 años de edad. Por otro lado, es muy probable que la caída de Agustín I también haya afectado negativamente la vida de sus hijos. Tendré que empezar a prestar más atención a mi familia a partir de ahora. El día que me gradué de la Academia Militar, también se graduaron 2 personas a quienes financié sus estudios universitarios: Sergio Ortega, el hijo de Andrés Ortega, y Diego Luis, el hijo de Víctor Luis. Los invité al palacio para cenar juntos y hablar sobre sus planes futuros. Sergio, Diego, han pasado 4 años. ¿Qué tal les fue en la universidad? Gracias a la generosidad de Su Alteza, pude completar mis estudios sin problemas. Muchas gracias, Su Alteza. Yo también estoy muy agradecido, Su Alteza. Aunque tienen mi misma edad, no es fácil para ellos tratarme con la misma familiaridad que mis compañeros de la Academia Militar. Conversamos sobre nuestras experiencias durante esos 4 años. Cuando mencioné la máquina de estriado que había desarrollado y el proyecto de la cosechadora mecánica en el que estaba trabajando, Sergio mostró un gran interés. Cuando la comida estaba casi terminada, decidí abordar el tema principal. Sergio, ya que te has graduado, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Lo menciono solo por si acaso, pero aunque yo pagué sus estudios universitarios, no me deben nada. Lo mismo va para ti, Diego. Ayudé a sus padres porque ellos me brindaron una gran ayuda antes, así que esto fue simplemente un favor a cambio. Aunque me gustaría que trabajaran conmigo, estaba dispuesto a respetar sus decisiones. Sergio reflexionó un momento antes de responder. Si Su Alteza me lo permite, me gustaría poner mis habilidades al servicio de su empresa. No es que sienta que le debo algo, pero sé que pocas compañías en este país están utilizando tecnología avanzada como la suya. Perfecto, por mí está bien. ¿En qué área te gustaría trabajar? ¿La siderúrgica, la minera o la de defensa? Supe que tanto la cosechadora mecánica que está desarrollando como la máquina de estriado utilizan acero importado. Siempre he creído que para que el Imperio Mexicano prospere, es esencial desarrollar nuestra propia capacidad de producción de acero. Después de escuchar hoy sus planes, estoy más convencido que nunca. Me gustaría trabajar en la empresa siderúrgica para mejorar nuestras capacidades en ese campo. Vaya, tiene un espíritu patriótico. Me gusta su respuesta. Estaba muy complacido con su determinación. No había necesidad de rechazar su solicitud. De acuerdo. Cuento contigo. Le estreché la mano a Sergio y luego me volví hacia Diego, quien había estado observando nuestra conversación. Le hice la misma pregunta. ¿Y tú, Diego? ¿Qué planes tienes para el futuro? Diego, que parecía haberlo pensado con anticipación, respondió sin vacilar. Si Su Alteza me lo permite, me gustaría estar a su lado, trabajando directamente para usted. ¿A mi lado? ¿Quieres ser mi asistente? Sí, Su Alteza. Considerando su formación en humanidades, no sería adecuado ponerlo a cargo de proyectos de desarrollo técnico. En cuanto a la gestión empresarial, su edad y experiencia lo pondrían en una posición complicada, quizás solo como un gerente intermedio. Si lo enviara a una empresa, tendría que empezar desde ese nivel, y dado eso, no es mala idea que trabaje como mi asistente. ¿Será que él también ha pensado en esto? De acuerdo. Cuento contigo. Daré lo mejor de mí, Su Alteza. También le estreché la mano a Diego. Su Alteza, hay algo más que quería mencionar. ¿Podría hablarme de una forma un poco más informal? ¿Te resulta incómodo? Sí, Su Alteza. Yo también preferiría que me hables de manera más relajada. Está bien. Diego, empezarás a trabajar en el palacio desde mañana. Hay mucho trabajo por hacer a partir de ahora. Más tarde esa noche, me encontraba examinando los informes de mis empresas, y pude apreciar que las ganancias iban en aumento como de costumbre. Sin embargo,
no estaba conforme con eso, aún había muchas mejoras que podríamos implementar. Este era el verdadero momento, en donde todas las industrias que había plantado, crecerían aún más. E impulsarían el desarrollo y el progreso del Imperio Mexicano. Fin del Arco 3 Escuela Militar. Arco número 4 Corporaciones, creación de sociedades anónimas. Capítulo 18, creación de sociedades anónimas parte 1. Abril de 1828, Morelia. Vamos, hagamos una última prueba. Sí, Su Alteza. Justo después de graduarme de la escuela militar, pude terminar con éxito el proyecto de la cosechadora mecánica, la Aripe. Me llevó casi tanto tiempo como la máquina de estriado. Pensé que sería simple, pero no fue fácil evitar que los engranajes y las palancas se rompieran con la tecnología de esta época. Esta máquina está diseñada para ser tirada por caballos. A medida que el caballo avanza, la energía cinética hace girar las ruedas, que a su vez transmiten esa energía a los engranajes y palancas, moviendo las cuchillas dispuestas a intervalos regulares. El maíz que está en la trayectoria de la máquina es cortado por las cuchillas, y los tallos cortados se elevan por una rampa hacia la plataforma de la máquina. Los agricultores que siguen la máquina solo necesitan recoger los tallos del maíz que están ordenadamente apilados en la plataforma y atarlos. Más adelante, tengo la intención de automatizar incluso el proceso de atado, pero aún no he llegado a eso. Esto es infinitamente más rápido que cortar los tallos uno por uno con una hoz. Lo sé porque lo probé personalmente durante la cosecha. Al principio, los empleados de la finca estaban desconcertados, porque el príncipe heredero les estaba ayudando en las labores del campo. Sin embargo, era algo que tenía que hacer para verificar las capacidades de la cosechadora mecánica. Al final, el desempeño y los resultados no me decepcionaron. Estoy seguro de que, una vez que se distribuya, reducirá drásticamente la necesidad de mano de obra agrícola. De alguna manera, me siento mal porque esta máquina creará desempleo, pero tengo que guiar a esas personas hacia mis proyectos de negocio o colonización. Gracias por su arduo trabajo. Como mencioné antes, todos los técnicos serán contratados por Estrada Aceros. Allí se prepararán para la producción en masa de esta Aripe. Aunque no se lo he dicho personalmente, nombré la compañía de Emilio Estrada como Estrada Aceros. Gracias, Su Alteza. Ha sido un placer trabajar con usted estos años. Los técnicos con los que he trabajado durante los últimos 2 años ahora forman parte de Estrada Aceros. Una vez que Estrada Aceros crezca lo suficiente, separaré las empresas que fabrican equipos agrícolas y de minería, dejando que la siderúrgica se concentre exclusivamente en el acero. Cuando los técnicos se marcharon, acaricié la cosechadora terminada. Este es el primer paso hacia la modernización de la agricultura. La industrialización y modernización son esenciales si queremos convertirnos en una potencia. Sin embargo, prefiero evitar métodos radicales que traigan demasiado sufrimiento. El objetivo de desarrollar el Imperio Mexicano es mejorar la calidad de vida de la gente de América Latina, tanto como los países desarrollados del mundo, o incluso más. No es simplemente derrotar a los Estados Unidos y convertirnos en la nación más fuerte del mundo. No podemos perder de vista lo importante. No creo que el abuelo mexicano que me envió aquí desee algo diferente. La idea es que los terratenientes se acostumbren poco a poco a los beneficios de la modernización agrícola, de modo que, cuando disminuyamos la mano de obra, podamos redirigir esa fuerza hacia la colonización, la industrialización y el desarrollo del país. Para lograr eso, tengo que vender bien esta máquina. A través de los negocios, planeo impulsar la industrialización y el desarrollo territorial del Imperio Mexicano, pero no olvidemos que soy el príncipe heredero de este imperio. El negocio es solo una herramienta más entre muchas. Aunque me haya graduado de la Academia Militar, no tengo tiempo para gestionar empresas directamente. Mi participación será limitada a ciertos aspectos cuando sea necesario. Los gerentes seguirán siendo los que administren los negocios en mi lugar. Excepto en casos como la planificación urbana, la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado, la creación de sistemas ferroviarios o la construcción de grandes presas. No habrá mucho en lo que deba involucrarme directamente. Además, involucrarme en áreas que no son mi especialidad no tiene mucho sentido. Mi papel será establecer la dirección general del negocio, mientras los gerentes se encargan de la gestión diaria.
La razón por la que puedo delegar tanto es porque durante los 4 años que estuve en la academia, esos gerentes han hecho un excelente trabajo. Debemos recompensar a aquellos que demuestran patriotismo, lealtad y confianza. Al igual que hice con Eduardo, planeo recompensarlos con salarios altos, el 10% de las acciones y el uso de sus apellidos o nombres en el título oficial de la empresa. Aunque fui yo quien financió estos negocios y les proporcionó un plan que tiene una alta probabilidad de éxito gracias a mi conocimiento de la historia, el mérito de ejecutar esos planes es en gran parte de ellos. Y, lo más importante, serán ellos quienes dirigirán estas empresas a largo plazo. Muchas empresas modernas otorgan acciones a sus empleados por una razón. No es lo mismo trabajar solo por un sueldo que hacerlo sabiendo que eres dueño de una parte de la empresa. Ahora mismo, estos administradores han llevado a cabo casi todo el trabajo práctico, desde el principio hasta el final, y ni siquiera esperan recibir acciones. Este es el tipo de época en la que vivimos. El Imperio Mexicano, que parece una versión medieval tardía, es muy diferente de países como Estados Unidos o Inglaterra, donde los plebeyos ya se lanzan audazmente al mundo de los negocios. Aquí, todavía es común que los nobles o grandes terratenientes encarguen completamente sus tierras o negocios a administradores o a capataces. Como compensación, lo único que recibían era un salario un poco más alto que el de un trabajador común. De todas formas, esta estructura no va a durar mucho en el Imperio Mexicano, y no es una buena fórmula ni para el sentido de pertenencia del administrador ni para su motivación. Pero, en estos tiempos, mi recompensa se sentirá más especial. Cuando estaba a punto de registrar estas empresas como sociedades anónimas y repartir las acciones formalmente, me encontré con un problema. Vaya. Maldita sea. Aún no existe el sistema de sociedades anónimas en México. ¿Por qué no lo vi venir? Según recuerdo, a finales de la década de 1820, en Inglaterra, Francia y Estados Unidos no solo se podían registrar sociedades anónimas, sino que sus acciones se negociaban activamente en las bolsas de valores. Como era de esperar, aún falta mucho camino. Parece que tendré que empezar por establecer el sistema de sociedades anónimas. Las acciones no son solo un medio para acumular riqueza. Las sociedades anónimas y las bolsas de valores son inventos revolucionarios. Las empresas pueden emitir acciones para conseguir el capital necesario para expandirse, investigar y desarrollar, o para realizar otras inversiones. Los inversores comunes tienen la oportunidad de diversificar sus activos invirtiendo en diversas empresas. No sería exagerado decir que el mayor invento en la historia del capitalismo no es un objeto en sí, sino el sistema de sociedades anónimas. Incluso sin considerar la cuestión de compensar a los agentes, es imperativo introducir acciones y una bolsa de valores. Esto no es algo que pueda resolverse con un decreto administrativo. Necesita una legislación formal. El sistema de sociedades anónimas no es algo que provoque una fuerte oposición ni entre los republicanos ni entre los conservadores, pero si lo analizamos bien, es probable que los republicanos lo apoyen y que los conservadores lo cuestionen. Si es por parte de los conservadores, es probable que se apruebe sin demasiada resistencia. Podría pedirle a mi padre que se encargara de que un diputado conservador redactara la ley fácilmente, pero decidí contactar directamente a un diputado de su partido. No importa lo cercana que sea la familia, no puede seguir pidiendo favores sin dar algo a cambio. Lo aprendí cuando me obligaron a ingresar en la academia militar. Si le pidiera esto a Agustín I, seguramente aceptaría sin problemas, pero eso significaría que yo también tendría que cumplirle favores. Es mejor moverme por mi cuenta y ejercer influencia directamente. Llevar el título de príncipe heredero hacía que fuera fácil reunirme con la persona adecuada. Su Alteza está más imponente que nunca. Me encontré con Benito Camacho, un diputado conservador con gran influencia. Lo había visto antes, cuando rebatía a los diputados republicanos que objetaban la confiscación de propiedades peninsulares en el Congreso. Ya han pasado 6 años. Sí, es cierto, hace 6 años. Desde entonces, he crecido bastante, así que ahora nos miramos a otra altura. Además, con los músculos que he desarrollado gracias al ejercicio constante, seguro que me veo diferente. Recuerdo perfectamente la fría lógica y el brillante discurso con los que Su Alteza hizo callar a todo ese grupo de republicanos. Fue impresionante, especialmente viniendo de un joven de apenas 15 años.
En aquel entonces, el diputado Camacho brindó un apoyo muy oportuno, lo cual fue de gran ayuda. No he tenido la oportunidad de agradecerle hasta ahora. Muchas gracias. Ja, no tiene por qué. Fue lo correcto. Hoy he solicitado esta reunión porque tengo un favor que pedirle. Cuando llegamos al tema principal, el diputado Camacho mostró una expresión de sorpresa. Creía que no había nada que no pudiera pedirle al emperador. Me sorprende que me busque a mí. ¿De qué se trata? Imagino que ha oído hablar del concepto de sociedades anónimas que ya se aplican en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Planeo crear una ley sobre eso, y también sobre la bolsa de valores. Sí, he oído hablar de ello. Creo que, si empleo mis influencias, podría hacer que se apruebe sin demasiada dificultad, pero... Está claro, quiere saber qué le ofrezco a cambio. Si utilizara el nombre de Agustín I para presionarlo, estaría obligado a cumplir mi petición sin chistar, pero en ese caso no habría necesidad de recurrir a él. El diputado Camacho entendía perfectamente que le daría algo a cambio. He inventado algo recientemente. Es una máquina que puede cosechar granos de manera rápida y eficiente. Según sé, usted posee varias haciendas excelentes que producen grandes cosechas, así que si me ayuda con este asunto, le regalaré 25 de estas máquinas. Por cierto, pronto planeo venderlas a 200 pesos cada una. Le estaba ofreciendo bienes valorados en un total de 5,000 pesos. Podría pagarle en efectivo, pero sería más útil entregarle las máquinas como una forma de promoción. Oh, eso es interesante. Mi agente me comentó que últimamente varios arrendatarios están huyendo para buscar oro, lo que me ha causado algunos problemas. ¿Podría mostrarme la máquina? Claro, es comprensible que no quiera aceptarlo solo de palabra. Por supuesto, debo mostrársela. De hecho, durante la temporada de cosecha le mostraré cómo funciona en acción. A cambio, ¿puedo invitar a otros también? Voy a mostrarlo claramente, y de paso, hacer un poco de promoción. Por supuesto, no podría negarme a eso. Invitaré a otros terratenientes también. Gracias. Nos vemos en unos meses. Sí, gracias a usted, Su Alteza. Esa noche, visité el despacho de Agustín I. Su expresión mostraba más tranquilidad que la habitual, ya no tan agotada por los documentos que siempre lo abrumaban. ¿Así que dices que España atacará pronto? Sí, he oído que España está saliendo de su periodo de caos y ha recuperado cierto nivel de estabilidad política. No dejarán en paz a sus antiguas colonias por mucho tiempo, especialmente a nosotros. Considerando que hemos confiscado las propiedades de su monarquía y nobleza, es muy probable que estén muy furiosos por eso. Es cierto. Con ese propósito he estado fortaleciendo nuestras fuerzas armadas, previendo un ataque de esos malditos españoles. Por eso, en los últimos 2 años ordené a tu empresa que produjera 5,000 rifles nuevos. Durante los últimos 2 años, desde que fundé mi empresa de armamento, hemos modificado 20,000 mosquetes de chispa y entregado 5,000 rifles Eduardo. Le agradezco por eso. El problema es el momento y el lugar del ataque. No tenemos una flota para la marina en el Imperio Mexicano, lo que hace prácticamente imposible interceptarlos en el mar. Tenemos una armada destinada para la marina, solo que no tenemos barcos. Entonces, la única opción es enfrentarlos en tierra. Si conocemos el lugar de desembarco con antelación, será mucho más fácil. Si enviamos espías a Cuba, podríamos obtener información sobre el momento del ataque, y con suerte, incluso podríamos averiguar la ubicación en la cual planean desembarcar. Si los españoles van a atacar, primero se detendrán en Cuba para reabastecerse de suministros. Está sugiriendo que aprovechemos esa oportunidad. Sí. Podemos enviar 2 espías a La Habana. Uno se encargará de identificar la flota española en cuanto llegue y nos transmitirá la información, mientras que el otro se enfocará en determinar el lugar de desembarco y nos enviará esa información, para movilizar a las tropas lo más rápido posible. Es una buena idea. Lo haré, no te preocupes. Gracias, padre. Con esto, podremos anticipar los movimientos del ejército español. El conflicto es inevitable, pero aquel que se prepare mejor,
será el que salga victorioso. Por otro lado, no tiene nada de malo ser un poco cauteloso. Capítulo 19. Creación de sociedades anónimas parte 2. En una granja estatal cerca de la Ciudad de México. Tal como había prometido, planeaba mostrar el funcionamiento de la cosechadora mecánica. Diputado Camacho, veo que su influencia es tan impresionante como siempre. Había traído consigo a más de 20 terratenientes. No es nada. Pero más que eso, tengo muchas ganas de ver la máquina de la que Su Alteza habló. Parecía bastante entusiasmado. Emilio se encargaría de llevar a cabo la demostración. Un técnico de Estrada Aceros, que había fabricado la máquina, la operaría. Yo me encontraba entre los terratenientes, observando sus reacciones. Emilio comenzó su presentación. Estimados terratenientes, esta máquina está diseñada para hacer la cosecha de granos como el maíz y el trigo mucho más fácil y rápida. Imagino que muchos de ustedes están lidiando con el problema de que sus arrendatarios insisten en irse por la fiebre del oro, ¿no es así? Pues bien, esta máquina hará que ya no los necesiten. Así que pueden decirles que son libres de marcharse. A continuación, les mostraré el funcionamiento y desempeño de la increíble cosechadora mecánica. Cuando Emilio terminó de hablar, el técnico puso en marcha al caballo. El caballo comenzó a moverse hacia el campo de maíz, arrastrando lentamente la gran máquina. Las cuchillas afiladas de la cosechadora mecánica se pusieron en acción rápidamente, cortando los tallos de maíz en un abrir y cerrar de ojos. Entre los terratenientes comenzaron a oírse susurros de admiración. ¡Vaya! Los tallos de maíz son cortados en un instante. Los tallos cortados se acumulaban en la amplia plataforma de la máquina. Después de avanzar unos 30 metros, la plataforma estaba bastante llena, y el técnico, que seguía a la máquina, rápidamente ató los tallos en manojos y los dejó caer al suelo. Emilio explicó la escena. Una vez atados y dejados en el suelo, podrán recogerlos todos de una sola vez más tarde. La plataforma se vaciaba rápidamente, solo para volver a llenarse de tallos de maíz en cuestión de minutos, repitiendo el proceso de atar y arrojar los manojos al suelo. Un solo trabajador puede cosechar un campo entero de este tamaño. Y la velocidad es increíble. Terminaría en mediodía. Aunque los terratenientes no gestionaran directamente sus fincas, cualquiera con ojos podía ver la eficiencia de la máquina. La reacción fue muy positiva. Emilio, sin perder el momento, añadió: con esta máquina, una sola persona puede hacer el trabajo de 5. Y el precio de esta increíble máquina es de solo 200 pesos. Además, para los presentes hoy, les ofrezco un descuento del 10%, dejándola en 180 pesos cada una. 200 pesos equivalían al salario de 10 meses para un trabajador común, pero para los terratenientes presentes era una suma insignificante. Estarán haciendo cálculos. Aunque no puedan reducir a 4 trabajadores por completo, con solo reducir de 5 a 3, la inversión se recuperará rápidamente. El costo de producción de la cosechadora era de unos 120 pesos. Sin competencia, podría haberla vendido a un precio mucho más alto, pero mi objetivo principal era distribuirla rápidamente por todo México. Una vez que los primeros clientes hablen de lo útil que es, otros se animarán a invertir los 200 pesos para probarla. Pronto, comenzaron a aparecer interesados en comprarla. Ordenaré 30 unidades. Gracias por su primer pedido, se lo entregaremos de inmediato. Yo pediré 50. Yo solo 20. Las órdenes generosas comenzaron a llover de los grandes terratenientes. ¿Qué le ha parecido la máquina, diputado? Es extraordinaria. No exageró al decir que un solo trabajador puede hacer el trabajo de 5. Entonces, ¿considera que esta máquina compensa el favor que le pedí anteriormente? Lo haré de inmediato. Una semana después, el diputado Camacho presentó la ley sobre la implementación de las sociedades anónimas y de la Bolsa de Valores en el Congreso. Fue aprobada sin oposición, tanto por los republicanos como por los conservadores. Tan pronto como la ley fue aprobada, me dirigí a la administración para registrar las sociedades anónimas, pero surgió otro problema. ¿Sociedad anónima? ¿Qué es eso? Ah. Maldición. Acaba de aprobarse, es normal que no lo sepan.
Los funcionarios no sabían nada sobre el sistema de sociedades anónimas ni de la bolsa de valores. No podía exigirles que gestionaran algo que ni siquiera entendían. Dando un suspiro en resignación y contemplación, me dirigí a los funcionarios. Les ayudaré, vayamos paso a paso. Para los funcionarios, trabajar repentinamente con el príncipe sería una situación inesperada, pero no había otra opción. Así que, desde lo más básico, les expliqué todo, ayudándolos a implementar los sistemas de sociedades anónimas y de la bolsa de valores. Con esto ya podemos empezar a registrar a las sociedades anónimas. En cuanto a la bolsa de valores, necesitamos un lugar físico y un edificio, así que organizaremos eso poco a poco. Sí, Su Alteza. Después de 2 meses de trabajo no remunerado, logré compilar 7 expedientes. Estos contenían los registros de las primeras 7 sociedades anónimas del Imperio Mexicano. En estos expedientes estaban todos los documentos y certificados de acciones de las 7 empresas. Había tardado más de lo esperado en repartir las acciones a los directivos, pero tanto las sociedades anónimas como la bolsa de valores eran sistemas esenciales para el desarrollo económico del Imperio Mexicano. He implementado un sistema necesario y, además, he recompensado a quienes lo merecían. Un logro doble. Un mes más tarde, convoqué a todos los representantes de las empresas, excepto a los 2 que estaban en California, al Palacio Imperial. Queridos representantes, han trabajado arduamente durante los últimos 4 años. Hoy los he reunido aquí para expresarles mi gratitud por todo su esfuerzo. Me acerqué a Emilio, quien me miraba con ojos llenos de expectativa. Le entregué un expediente. Emilio, has trabajado duro, y seguiré confiando en ti. Emilio comenzó a sacar los documentos del expediente y preguntó: Su Alteza, ¿puedo preguntar qué son estos documentos? Se trata de acciones. Las acciones representan la propiedad parcial de una empresa o negocio. Este documento certifica que posees una parte de la compañía. ¿Ves dónde dice 100? Eso significa que este certificado equivale a 100 acciones. 10 certificados de 100 acciones. Eso significa un total de 1000 acciones. Exactamente. De las 10.000 acciones totales de la compañía, tú posees 1000. Eso representa un 10%. Ahora, mira aquí. Señalé con el dedo un nombre en el documento, Estrada Aceros. Emilio me miró con asombro. Su Alteza, esto. ¿Ha registrado la compañía con mi apellido? Le sonreí y asentí. Así es. La compañía se encargará de todo, desde la compra de minerales hasta la producción de acero, pero pensé que sería más simple llamarla Aceros, por el producto final. Aunque ahora estamos fabricando herramientas agrícolas y de minería, en el futuro planeo separar esos productos y concentrarnos únicamente en la producción de acero. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Emilio. Jamás imaginé que recibiría un honor como este en toda mi vida. Gracias. Daré mi vida por esta empresa. Le di unas palmaditas en el hombro mientras lloraba. Sigue trabajando bien, pero no te exijas demasiado. Tenemos un largo camino por delante. Luego, le entregué a Ramón su expediente y los certificados de las acciones. Ramón, habiendo presenciado lo de Emilio, no tardó en revisar el nombre de su empresa. Ramón. Usó mi nombre directamente. Así es. Ahora es una empresa que vende jeans y tiendas de campaña, pero la nombré sin adornos innecesarios para que, algún día, se convierta en la mejor marca de ropa del mundo. Ramón me miró con determinación y respondió con firmeza. Convertiré esta empresa en la mejor marca de ropa del mundo. Ramón Alvarado. Era carpintero, pero tenía un notable sentido del diseño. Mientras que otros apenas prestaban atención a la apariencia o el interior de los edificios, él dedicaba especial cuidado a esos detalles. Incluso cuando usaba ropa de trabajo común y gastada, sabía llevarla con estilo. Confío en que, con tu talento, lo lograrás. Luego fue el turno de Alfonso Ríos. Le entregué a Alfonso los documentos de la compañía y los certificados de acciones. Miró el nombre de la empresa escrito en los papeles y lo murmuró. Ríos Express. Permaneció en silencio un buen rato, leyendo los documentos minuciosamente antes de hablar. Gracias, Su Alteza.
¿No tienes ninguna pregunta sobre el nombre de la empresa? No, lo comprendí tan pronto como lo vi. Nombré la empresa de Alfonso, que se dedicaba al transporte de mercancías, pasajeros y al negocio financiero, como Ríos Express, inspirándome en American Express, una compañía estadounidense que comenzó con el transporte y luego se convirtió en una gigante financiera mundial, similar a Wells Fargo. Ya veo. Has estado expandiendo el negocio de forma agresiva últimamente, y lo estás haciendo bien. Sí, Su Alteza. Pronto lanzaremos los servicios financieros que me recomendó. Excelente. Sigue así. Su empresa estaba generando las mayores ganancias de entre todos mis negocios. Aunque los demás también lo hacían bien, Alfonso había avanzado más rápidamente. Gracias. Haré todo lo posible. El siguiente era Andrés Ortega, quien gestionaría la empresa de construcción. Maestro Andrés, ¿cuánto tiempo ha pasado? Sí, Su Alteza. Estoy feliz de verlo una vez más. Confieso que me arrepentí un poco de no haber podido acompañarle antes, pero le agradezco enormemente por darme esta segunda oportunidad. Andrés Ortega había sido el carpintero jefe durante la construcción del asentamiento en Sacramento, por lo que no pudo acompañarme a la Ciudad de México, pero ahora finalmente se había unido. Estos son los documentos de la empresa y el certificado de acciones. Ortega Construcción. Aún no he hecho nada, y ya me está concediendo este honor. No me parece justo, Su Alteza. Ja, que menciones la equidad incluso cuando recibes un regalo demuestra que eres fiel a ti mismo, Maestro Andrés. Si te preocupa, entonces trabaja aún más duro a partir de ahora, ¿no crees? Intentó devolverme los documentos, pero insistí hasta que, finalmente, los aceptó. Haré mi mayor esfuerzo. Además, aquí tienes los documentos para Hernando e Isidro, que están trabajando duro en California. Sí, Su Alteza. Le entregué los documentos de las otras dos compañías y le expliqué. Como sabes, los negocios de ambos son muy similares. La única diferencia es la ubicación, uno en Sacramento y el otro en San Francisco, pero ambos se dedican a la minería, la restauración y la hospitalidad. También estaban construyendo viviendas y locales comerciales en sus respectivas colonias. La sección de construcción se ha separado y se ha convertido en la empresa Ortega Construcción. Sí, entiendo. Las empresas de Hernando Mora e Isidro Solís estaban funcionando bien, pero era mejor definir claramente sus identidades para el futuro. Decidí que Hernando se encargará de la compañía minera, que se llamará Compañía Minera Mora. Isidro, por su parte, se encargará de la parte de restauración y hospitalidad, y la compañía llevará el nombre de Solís. Separar las empresas en tres ayudará a que cada una tenga una identidad clara. Asegúrate de explicarles bien este aspecto a ambos. Aunque por ahora la compañía minera Mora solo se dedicaba a la minería de oro, mi plan era que, en el futuro, manejara todo tipo de recursos, excepto el hierro. Eventualmente, agregaré un hotel a Solís. Alfonso, asegúrate de que Andrés y los documentos lleguen a salvo a California. Sí, doblaré la seguridad para ese carruaje. El último era Eduardo. Ya le había comentado anteriormente que recibiría este tipo de recompensa, así que no estaba emocionado hasta las lágrimas como los otros. Aún así, me agradeció con seriedad. Convertiré la industria de defensa Vega, que Su Alteza me ha confiado, en la mejor empresa de defensa del mundo. Confío en ti. Y asegúrate de que también aceleren la producción de cañones. Sí, así lo haré. Después de entregar los certificados de acciones a todos, les dije: cuiden bien de estos certificados. Si alguien los roba, serán de quien los tenga en sus manos. Aunque denuncien el robo, no habrá manera de probar que son suyos. En esa época, realmente era así. Incluso en Estados Unidos, era común que los empresarios más famosos contrataran pandillas para robarse entre ellos estos certificados de acciones, lo que incluso desencadenaba tiroteos, o que se falsificaran los documentos. Dado que los registros de estos tiempos solo podían llevarse a mano, era demasiado fácil sobornar a un funcionario para que modificara los libros. Claro, yo no había creado un sistema tan vulnerable como el de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Aunque alguien robara los certificados,
Eso no les daría la propiedad real, pero era importante advertirles para que tuvieran cuidado. Entendido. Ahora puedo estar más tranquilo. Siempre he creído que la lealtad y el patriotismo también merecen una recompensa. Acompañé a los directivos mientras se retiraban, despidiéndolos personalmente. Con una sensación de satisfacción, volví a mi despacho para comenzar a preparar mi próximo plan, pero mi asistente, Diego, me informó. Su Alteza, el emperador lo está buscando urgentemente. ¿Qué? ¿De qué se trata? Es un asunto relacionado con España, según mencionó Su Majestad. Iré de inmediato, debe tratarse de algo importante. En aquel momento no lo sabía, pero como temía, mis acciones provocaron cambios en la historia. Lo cual provocó que España adelantara la fecha de su invasión, y atacara con un número mayor de tropas que en la historia original. Fin del arco 4, creación de sociedades anónimas. Próximo arco, el regreso de España. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.